Nunca he compartido esta historia con nadie fuera de mi familia cercana. Puede parecer una locura, pero te juro que todo es absolutamente cierto. Cuando tenía 15 años, mis padres y yo nos mudamos a un fraccionamiento recién construido en el sur de Francia. Vivíamos al final de una calle sin salida y nuestra casa era la única terminada. El jardín todavía era solo un enorme terreno de tierra, pero no nos importaba. Nos encantaba la idea de vivir en una casa nueva, en una zona tranquila del vecindario. Las casas vecinas seguían en construcción, sin ventanas ni revestimientos, y estaban deshabitadas. De día los obreros trabajaban, pero en la noche todo quedaba en silencio. Mis padres y yo solíamos dar largos paseos por el vecindario y echábamos un vistazo al interior de las casas vacías. Aproximadamente una semana después de que nos mudamos, me desperté como a las 2 de la mañana por un dolor horrible en los pies, que después resultó ser una uña encarnada, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Bajé cojeando a la planta baja por mi Game Boy. Si iba a desvelarme y sufrir, al menos jugaría Pokémon Azul. Para pasar el tiempo, no encendí ninguna luz al bajar. Encontré la consola en la mesa de centro, iluminada solo por la luz de los faroles de la calle afuera. Al pasar frente a la puerta para subir, algo llamó mi atención y me detuve en seco. Una gran ventana sin cortina junto a la entrada dejaba ver perfectamente el Porsche y la puerta. Mi mamá quería poner una cortina, pero aún no lo había hecho. Me giré hacia afuera y, después de unos segundos entrecerrando los ojos, mi corazón empezó a latir con fuerza, a todo lo que daba. En la oscuridad era difícil distinguir. Solo el farol al final del camino daba luz. Se veía claramente la silueta de un hombre junto al Porsche, como si acabara de bajar, mirando la casa vacía enfrente. Ya era aterrador, pero lo que más me heló la sangre fue su inmovilidad total. No se movía, no se balanceaba, no se agitaba en absoluto. Parpadeé, intentando convencerme de que solo era una sombra o mi imaginación. Al volver a abrir los ojos, la silueta seguía. Debí subir con cuidado y despertar a mis papás. En vez de eso, hice algo completamente tonto. No sé por qué, una parte de mí solo quería saber. Estaban respirando. Me acerqué a la ventana hasta casi pegar mi cara contra el vidrio. En ese momento, la silueta ya sea me escuchó o me sintió. Mi mirada, su cabeza se volteó bruscamente para mirarme de frente. No su cuerpo, solo su cabeza giró de repente como un animal. Entonces vi 2 pequeños puntos pálidos y brillantes, fijos directamente en mí. Supe instantáneamente que eran sus ojos. Me eché hacia atrás gritando, llamando a mis papás. Bajé corriendo y grité que había un hombre en el Porsche. Mis papás no creen en las armas de fuego, así que cuando mi papá vio el terror en mi cara, agarró el primer objeto pesado que tenía a la mano, un tubo metálico de la aspiradora, bajó. Corrí hacia mi mamá mientras oía a mi papá gritar, maldecir y luego quedó un silencio brutal. Escuchamos como el tubo caía al suelo. Cuando mi papá llamó a mi mamá desde abajo de las escaleras, su voz era de pánico y súplica. «Llama a la policía. Mi papá es un hombre enorme, mide casi 1,95 m, pesaba más de 110 kilos y fue portero cuando yo era bebé». Esa noche tenía un miedo en la voz que nunca le había escuchado. Golpearon fuerte la puerta principal. Me escondí en el closet de mis papás mientras mi mamá llamaba a la policía. Mi papá le gritó al tipo que se fuera porque la policía venía. Tras 10 minutos, los golpes cesaron. La policía llegó 10 minutos después y revisó la propiedad y las casas vecinas. No encontraron a nadie. Me quedé arriba mientras mis papás hablaban con los agentes en la entrada. La policía patrulló varias noches, pero nunca encontraron al hombre. Llevo semanas sin dormir bien. No podía dejar de recordar cómo giró la cabeza, con sus ojos pálidos grabados en mi mente. Semanas después, mi papá por fin me explicó qué lo asustó tanto. Al llegar a las escaleras, el hombre tenía la cara en el vidrio y un cuchillo entre los dientes. Mi papá soltó el tubo al ver la hoja atravesar la mejilla del hombre. El hombre dibujó con su sangre en el vidrio usando el dedo. Tras la intervención policial, hallaron rastros de sangre en el revestimiento de la casa.
como si hubiera rodeado la casa manchando las paredes con sus dedos ensangrentados. Mi familia nunca volvió a salir a caminar de noche, ni siquiera cuando las otras casas finalmente fueron habitadas. Hasta hoy, nunca miro afuera por los ríos de ídolos de noche, por miedo a ver sus ojos otra vez. Actualmente tengo 22 años, pero en ese entonces tenía 14, cursaba la secundaria y planeé ver a unas amigas en el parque de la ciudad. Serían como las 5 de la tarde, aunque fue hace mucho y ya no recuerdo la hora exacta. La ciudad donde vivía era muy pequeña, se podía cruzar en coche en apenas un minuto. Casi siempre me movía a pie para ir a la escuela, a la tienda o al parque, que estaban a solo unas cuadras de mi casa. En esa época no tenía teléfono celular, solo platicaba con mis amigas a través de la computadora. Les escribí para decirles que saldría en cuanto estuviera lista y me respondieron que ellas también ya venían. Le avisé a mi mamá que iría a ver a unas amigas. Al salir apurada, me pidió regresar antes de que oscureciera porque aún tenía tarea. Hacía buen clima, el sol brillaba y el tiempo estaba agradable. Caminando al parque, una camioneta blanca se detuvo en un alto cerca de mí antes de llegar a la reja. El conductor era un hombre que llevaba una camisa blanca y una gorra, probablemente de finales de sus 30 o principios de sus 40 años. Me miró por reflejo, yo le sonreí un poco de manera incómoda y le hice un pequeño gesto con la mano. Él me devolvió el gesto, luego siguió su camino y se estacionó en el restaurante Drive-In, un poco más adelante. En ese momento, no le presté atención. Entré sola al parque buscando a mis amigos con la mirada, pero no los vi. Me senté a la sombra de un árbol, cerca de los columpios, a unos metros de un kiosco. Me sorprendió ver el parque vacío, cuando normalmente hay niños y familias, pero esta vez no había nadie. El silencio era extraño, esperé tranquilamente, perdida en mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché un auto entrar al pequeño estacionamiento. Al levantar la cabeza, reconocí la misma camioneta blanca, el mismo hombre bajó de ella, con una bolsa de comida en la mano. Se dirigió hacia el kiosco, muy cerca de mí, sin apartar la mirada en ningún momento. Su mirada fija e insistente me ponía la piel de gallina. Inmediatamente sentí un muy mal presentimiento, la piel me picaba de lo incómoda que estaba, él seguía mirándome, incluso mientras comía. Empecé a jugar nerviosamente con mis pulseras, rezando para que mis amigos por fin llegaran. Cuando me atreví a mirarlo de nuevo, asintió con la cabeza y luego me hizo señas para que fuera a reunirme con él. Repitió ese gesto varias veces. Negué con la cabeza y evité su mirada, pero el miedo crecía. Tenía miedo de que se levantara y se acercara a mí. Habían pasado 20 minutos desde que llegó y mis amigas aún no llegaban. Entendí que no vendrían. Estaba sola en un parque con un hombre inquietante, más alto y fuerte que yo. Sus pensamientos rondaban mi mente. Entonces noté a otra persona. Una chica de cabello largo y castaño estaba sentada cerca del tobogán. A unos metros a mi izquierda, parecía un poco mayor que yo. Me llamó y me sentí más segura al acercarme a ella que quedándome sola con ese hombre. Al acercarme me preguntó si el hombre del kiosco era mi papá. En ese instante no pude contener el miedo. Le aclaré rápidamente que ese no era mi papá y que me hacía sentir muy incómoda. Ella también notaba que algo estaba mal al ver cómo él me miraba. Le dije que solo tenía 14 años, que estaba esperando a unas amigas que nunca llegaron y que ese hombre había intentado atraerme hacia él, varias veces. Ella me explicó que acababa de terminar su trabajo y que estaba esperando a que una amiga viniera por ella. Ella nos observaba porque la situación le preocupaba. Le di las gracias y me sentí aliviada de no estar sola. Ella se quedó conmigo y siguió vigilando al hombre. Hablamos de la escuela y temas triviales durante 15 minutos, revisando si él seguía ahí. Si seguía ahí, ya no comía. Tan incómoda me sentía que no paraba de moverme, con la cara ardiendo y el estómago en un nudo. Lo vi hacerme señas otra vez. Su sonrisa se ensanchó y su mirada se iluminó de una manera que me heló. La chica se levantó molesta y fue al kiosco.
Desde los columpios los veía discutir animados. Escuché al hombre decir que la niña lo había provocado, repitiendo esa frase una y otra vez, afirmando que nunca habría intentado atraerme si hubiera sabido que era menor de edad. Era absurdo, claramente yo era una niña, imposible confundirme con una adulta. Ella volvió y me pidió que fuera a casa de inmediato. Ella se quedaría para vigilarlo. Al irme, como vivía cerca, debía llegar rápido para que él no supiera mi calle. Salí corriendo del parque y escuché un motor acelerar. La camioneta blanca salió rápido del estacionamiento y entró a mi calle. Entendí que me estaba siguiendo. El vehículo iba ganando velocidad. Corrí entre dos casas a mi izquierda y me escondí agachada detrás de unos arbustos espesos. Todavía podía observar la calle. El camión se detuvo en la entrada y vi al hombre asomar la cabeza por la ventana, buscándome. Fue entonces cuando una voz femenina gritó: «Oye, ¿qué estás haciendo?». El hombre gritó que no se metiera en sus asuntos y lanzó amenazas antes de irse. Corrí a mi casa lo más rápido posible. Al cerrar la puerta, lloré y le conté todo a mi familia. Más tarde, regresamos al parque, pero el camión había desaparecido unos días después. Supe por mi prima, que trabajaba con ese hombre en el restaurante de autoservicio, que una compañera decía que él salvó a una joven de alguien peligroso en el parque. Como nuestra ciudad era diminuta, entendí que se trataba de mí. Esa chica se llamaba Cheyenne. Hasta hoy le agradezco infinitamente. Fue mi ángel guardián ese día. Ni siquiera me atrevo a imaginar lo que me podría haber pasado si ella no hubiera estado ahí. A veces aún me atormenta pensar que pude quedar encerrada en ese camión. Esta historia no es mía, sino de mi mamá. En ese entonces, mis papás vivían en un pequeño complejo de departamentos en Arizona, mientras mi mamá estaba embarazada de mí. El departamento era diminuto, con una cocinita, una sala angosta y un baño aún más pequeño. Octubre de 2001, mi mamá con 7 meses de embarazo estaba sola en casa mientras mi papá trabajaba. Ese día, ella bajó al vestíbulo para recoger el correo. Al subir, se acomodó en el departamento y empezó a ver la televisión. Fue entonces cuando escuchó una respiración profunda detrás de ella, no una respiración discreta o ahogada, sino algo lento, pesado y claramente audible. Se levantó y fue al closet junto a la entrada. Al abrir, descubrió a un hombre escondido y lo reconoció de inmediato. Era su vecino del piso de arriba. Ella le gritó que saliera mientras él murmuraba que no debían prender la televisión ni llamar la atención al departamento. Mi mamá dijo que los siguientes segundos fueron confusos. Ella no recuerda todos los detalles, solo sabe que tomó su teléfono y llamó a mi papá, sabiendo que él llegaría mucho más rápido que la policía. Puso el teléfono en altavoz y mi papá empezó a gritarle al vecino, amenazándolo y diciendo que estaba a 5 minutos. Eso bastó para ahuyentar al intruso, quien salió por la ventana y bajó la escalera de emergencia. Cuando llegó mi papá, llamaron a la policía. Los agentes dijeron que ese hombre era adicto y había tenido problemas graves, incluso amenazas de personas peligrosas que querían matarlo en su casa. Se puso nervioso y se refugió en el primer departamento sin seguro que halló una semana después. Mi papá seguía vigilando los alrededores, tanto en la ciudad como en el complejo. Una noche vio a ese hombre en el estacionamiento cuando el vecino vio que mi papá se acercaba. Empezó a disculparse por el allanamiento, diciendo que querían matarlo, pero mi papá lo empujó contra la pared. Entonces el hombre tomó una palanca del maletero de su coche para defenderse. Mi papá, por su parte, recuperó su arma de su coche y llamó a la policía. Al llegar, los policías dijeron que podían arrestar al vecino por allanamiento, pero también presentar cargos contra mi papá por agresión. Obviamente, mi papá no podía permitirse ir a la cárcel mientras mantenía a mi mamá embarazada, así que tuvieron que dejarlo pasar. Por suerte, el vecino se mudó unos días después. Mi mamá dice que con el tiempo tuvieron mucha suerte. Nadie puede saber qué habría pasado si las personas que querían matar a ese vecino lo hubieran encontrado en nuestro departamento.
con mi mamá todavía adentro. Mi historia ocurre en Lancaster, California, en 2007. A los 18, en mi último año de prepa, conseguí un trabajo de medio tiempo como persona anuncio. ¿Han visto a quienes se quedan en una esquina agitando letreros de negocios? Sí, es tan pesado como creen, pero para una estudiante de preparatoria pagaban bien. Por cierto, dejen de arrojarnos cosas desde sus autos mientras mostramos nuestros letreros. El trabajo ya es humillante, no necesito que me avienten comida en la cabeza. Ese día, llevaba 2 horas en mi cruce girando el letrero y saludando a los automovilistas. Vi a un hombre calvo en una banca al otro lado de la calle que me miraba fijo. Le saludé con la mano. Más por costumbre que por otra cosa, para no perder el ritmo, de inmediato me hizo una seña obscena y no fue un gesto discreto. Levantó el puño como para golpearme y me gritó desde la intersección. Pero un insulto se oyó claro. Evadí mirarlo y volví mi atención a los autos. Poco después, mi jefe se estacionó a un lado y me dijo que podía irme a casa. Nuestro equipo fue despedido y todos los hombres de señales iban a ser reemplazados por otro equipo. Me decepcionó pensar que me quedaría sin trabajo, pero sobre todo sentí alivio de poder sentarme por fin lejos del sol. Justo iba a hablar con mi jefe sobre el hombre calvo cuando noté que la banca de enfrente estaba vacía. No sé cuándo se fue. Me encogí de hombros y subí al coche. Mi jefe dijo que mi reemplazo llega en 1 hora. En la siguiente hora fui a casa, me cambié y me preparé para almorzar con un amigo antes de ir al cine. De pronto, mi teléfono se llenó de notificaciones, mensajes y llamadas preguntando si estaba bien y pidiéndome que respondiera. Confundida, llamé a mi mamá y ella lloró al oírme. Fui a su casa y comprendí lo que pasaba. Las noticias informaron que un hombre con un cartel fue abatido en el cruce donde yo trabajaba, menos de 1 hora después de irme. El cuerpo cayó con el cartel cubriendo parte de la cara y sin identificación. Muchos amigos pensaron que era yo, ya que la víctima y yo éramos muy parecidos. Ambos latinoamericanos, de cabello blanco, corto y oscuro, con estatura similar y ropa casi igual. La policía me interrogó ese día y les conté sobre el hombre calvo que me agredió verbalmente desde la otra acera. Según sé, la investigación concluyó que fue un ajuste de cuentas entre pandillas. Esa historia me marcó profundamente. Durante mucho tiempo no me sentí segura y después me horrorizó la muerte de ese hombre. Pensaba que si mi jefe no me hubiera buscado en ese momento, quizá habría muerto ese día. Hoy tengo una esposa y un hijo, y a veces, cuando los miro, pienso en lo diferente que todo pudo haber sido. Me llamo Alicia y viví una experiencia aterradora con mi hermanita. A los 9 o 10 años vivíamos en un fraccionamiento pequeño entre 2 escuelas. La secundaria de la ciudad estaba a menos de 1 kilómetro de la última fila de casas. Y justo enfrente, al otro lado de la calle, estaban la escuela primaria y un parque. Esta historia sucedió junto al edificio de la secundaria, donde varias losas de concreto esperaban ser retiradas. Mi hermana y yo saltábamos de losa en losa. Las bicicletas estaban más lejos, junto a otros escombros. En un momento, noté un coche, un Saturn Coupé, verde oscuro, casi negro. Avanzaba lento por la calle, frenó de golpe haciendo chirriar las llantas y luego dirigió el coche hacia nosotras. Incluso siendo tan joven, de inmediato me pareció sospechoso. Deliberadamente mostré que me había dado cuenta de ella, esperando que simplemente siguiera hacia el skatepark, un poco más adelante. No espanté a mi hermana al principio, pero me preocupé cuando el auto avanzó lentamente hacia nosotras. Conocíamos muy bien ese lugar, jugábamos ahí y solíamos andar en bicicleta por la acera junto a la escuela. Pero el auto se mantenía exactamente a la altura de esa acera, como si nos estuviera siguiendo. Empecé a pensar en la mejor manera de regresar a casa de forma segura, y le dije a mi hermana que dejara de jugar y se subiera de nuevo a su bicicleta. Le comenté que ese vehículo era extraño y la persona adentro quizá tenía malas intenciones. Sabía que nunca podría defender a mi hermana frente a un adulto si algo llegaba a pasar.
Ya nos habían robado bicicletas antes, así que pensé que ese era su objetivo, pero al subirnos vi que el auto aceleraba hacia nosotros. Yo era alumna de la escuela primaria, que estaba un poco más adelante, y era el único lugar seguro en el que podía pensar. En ese momento, estaba claro que la persona en el auto realmente estaba interesada en nosotras. Le dije a mi hermana que pedaleara tan rápido como pudiera. Llegamos a la escuela primaria justo a tiempo. El auto entró al estacionamiento tras nosotras y mi corazón casi se detuvo al ver que solo había un auto. Por suerte, era una de mis maestras que cargaba su vehículo antes de irse. Eso era justo lo que esperaba, que aún hubiera un adulto, quizá una profesora o guardia de seguridad. El coche evidentemente notó la presencia de la maestra. Pasó despacio frente a nosotras con la ventana abajo. Intenté ver el rostro de la conductora, pero solo vi su brazo antes de que se fuera rápidamente. Miré a mi hermana, luego al maestro, y le agradecí en silencio. Luego rodeamos la escuela por atrás, por un camino que llevaba a unos edificios, lo que nos permitía llegar a casa sin volver a pasar por la calle principal. Mi hermana, por su parte, no recuerda haber quedado traumatizada por ese evento. Pero yo recuerdo haber pasado la noche siguiente sin poder dormir, angustiada, pensando una y otra vez en lo que podría haber pasado. Me guardé todo eso hasta enfermarme, de tanto reprimir mi miedo. No es bueno guardar esas cosas adentro. Cuando por fin se lo conté a mi mamá, no pareció preocupada. Nuestra familia funcionaba diferente en esa época. Prefiero dejarlo ahí. Lo que aprendí de esta historia es que siempre hay que confiar en tu instinto cuando algo no parece normal. Si no hubiera tomado en serio la situación, mi hermana y yo podríamos haber desaparecido sin dejar rastro. Me llamo Estefanía, tengo 18 años, pero esto sucedió en el verano de 2014. Una noche, mis amigos y yo decidimos ir al parque que está cerca de nuestro edificio, simplemente para tomar un poco y portarnos como rebeldes, como suelen hacer los adolescentes. El ambiente era relajado, tomábamos, algunos fumaban y reíamos. ¿Pensar en las consecuencias? Un amigo sugirió que nos metiéramos desnudos al lago y en ese momento nos pareció divertido. Mientras todos empezaban a desvestirse, noté un olor realmente nauseabundo que venía de los arbustos cerca del agua. Se lo mencioné a los demás y bastante rápido todos empezamos a buscar de dónde podía venir. Minutos después, vimos una vieja maleta verde grande atascada entre hierbas en el agua. Era antigua y tenía un candado de combinación de 3 dígitos. Entramos en pánico, nos vestimos rápido y volvimos a nuestros departamentos. Propuse hacer una llamada anónima a la policía, ya que éramos menores de edad y nadie quería quedarse cerca del lago esperando a que llegaran. Desde mi ventana vi las luces de las patrullas cerca del agua. Al principio solo había unos cuantos coches de policía, pero luego su número no dejó de aumentar hasta que hubo más de una decena. Al día siguiente, las noticias informaron que las autoridades hallaron el cuerpo de una joven en esa maleta. Sentí náuseas al tomarla, y lo peor fue que 2 semanas antes creí oír gritos en el parque por la noche. Se lo dije a mis padres, llamaron a la policía, pero no encontraron nada. Desde esa noche, mis amigas y yo ya no volvimos al parque después de oscurecer. Cada vez que veo el lago, recuerdo ese olor insoportable, aguidez, incluso la maleta, y a esa sensación de incomodidad profunda que sentí en ese momento. A veces, todavía me pregunto si mi mente me está jugando una mala pasada. Pero durante mucho tiempo, tuve la impresión de haber escuchado un ruido débil que venía del interior,